Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cápsula Espacial. Hoy día me acompaña Paz Vidaurre en el estudio principal, diríamos que en la cabina principal de esta cápsula espacial, y al otro lado, como siempre, mi querido cosmonauta Matías Ambiado. Hoy día tenemos en el aire 3 cosmonautas. Yo sé que estoy rompiendo un poco esto de la cuarentena, pero estoy 1 metro de distancia, ¿no? Sí, más o menos. Pero es una ilusión nomás. Hay un muro transparente. Sí, eso, es un plástico que hay acá, así que no hay problema, estamos en una buena transmisión. ¿Cómo te sientes hoy día, Paz Vidal, retransmitiendo en vivo para el mundo? Feliz de estar aquí con mis amigos. Sabemos que es un tiempo triste para mucha gente. No podemos dejar de mencionar lo lamentable que ha sido esta pandemia en nuestro país y el mundo. Eh, Lamentamos realmente lo que está sucediendo, em, así que los invitamos a tratar de quedarse en la casa y ayudar, es lo clave, por ahí es la clave. Matías, el tema de hoy, ¿cómo estamos para ese tema? Un tema, pero espectacular. Yo creo que a todos los que estamos acá, a quien nos escuchen más adelante, es algo tan apasionante, da para tanto, y yo creo que nos faltarían episodios para poder ahondar en las temáticas que derivan de esto, pero como siempre, llevar una conversación que permita a todos quienes nos escuchan y nos ven acercar un poco el tema y se pueda ir conversando. Al momento de reunirse en un almuerzo, en la once, es algo que es muy, muy necesario, sobre todo considerando el contexto en el que estamos, previo a la pandemia, las necesidades sociales que quedaron al descubierto, se estuvo luchando por eso, entonces es algo que es muy importante tener presente siempre de aquí en adelante. Podemos decir que estamos siendo de una u otra manera, pucha, ¿cómo decirlo? Siendo pioneros, pero estamos remeciendo algo que ya está hace rato en el ambiente, es algo que ha estado desde siempre. Entremos en materia, pues, mi querida Paz Vidaurre. ¿Cuál es el tema? No lo hemos dicho. El tema, No lo has bueno, dicho. el tema está escrito, ¿ah? Es la desigualdad, ¿no es cierto?, socioeconómica y cultural y su impacto en el desarrollo del cerebro. Suena así como medio complicado, pero la verdad es que no lo es tanto y lo vemos a diario, lo vemos siempre. Partamos diciendo que en Chile la pobreza instalada es cercana al 30% de la población, que afecta a niños. Eso es lo primero que podemos comentar y que produce grandes problemas en el desarrollo de las personas. Pero vamos a preguntarnos por qué, y aquí trajimos a la experta. Le vamos a decir que Paz es la experta en el tema. Lo digo bien, con conocimiento, pues ella se dedica a las áreas de atención temprana y nos va a ir contando un poco por qué efectivamente esta pobreza produce eh, una gran brecha, que es lo que hablábamos en la cápsula pasada. Paz, cuéntanos. Yo experta no soy, Bueno. pero es un tema sumamente recurrente entre nosotros, entre nuestro equipo, ¿verdad? Soy una fonoaudióloga más del equipo de fonoaudiología UNAP y es un tema que está siempre ahí, candente, ¿ya? Mis estudiantes siempre me escuchan hablar, ¿verdad?, en estimulación temprana sobre qué sucede con esta brecha y cómo fonoaudiólogos y como profesionales en general de diferentes áreas, de la salud, de la educación, cómo podemos ayudar a un poco saltar esta brecha o este gap, ¿verdad?, tan enorme que existe entre lo que es un nivel sociocultural y socioeconómico bajo y un nivel socioeconómico alto, ¿ya? Los niños de ambos grupos nacen con las mismas opciones, las mismas posibilidades. ¿Qué es lo que sucede en estos primeros años de vida, verdad? Que provoca que después estas posibilidades bajen enormemente, ¿ya? Y no es solo una apreciación, hay mucha evidencia, ¿verdad?, en relación a que estas opciones, estos factores ambientales, entre muchos,
afectan a la arquitectura cerebral. Exactamente. De eso es lo que estábamos un poco hablando, bueno, esto nos motivó aquí con Paz y Matías. Nosotros somos medio ratas de laboratorio, ¿ya? Porque siempre hablamos de estas cosas cuando podríamos conversar de cualquier otra cosa, de películas, nos ponemos a hablar de estas cosas. Entonces, bueno, pero el caso es que efectivamente el desarrollo del cerebro, que es lo que me apasiona a mí y Matías también ahí comparte y Paz, ¿no es cierto? Esa pasión, efectivamente se va complicando en la medida que las personas no tienen ciertas opciones alimenticias, por ejemplo, o de estimulación ambiental. Eso ya provoca una merma. No podemos decir que las personas que tienen pocos ingresos tienen la misma alimentación que las personas que tienen buenos ingresos. Yo creo que ese es un primer elemento. Y sabemos que la alimentación es clave en el desarrollo y formación del cerebro. Ese otro elemento. Pero hay más cosas, hay más cosas. Vimos, por ejemplo, que una de las cosas que más impacta era la relación entre los padres y cómo los padres se conectaban con sus hijos. De eso Paz nos va a contar un poco más porque la verdad es que ella me estaba contando hoy día y yo quedé así como sorprendido respecto de eso y me gustaría escucharte. Uno de los factores que se asocia, ¿verdad?, a este desarrollo, eh, podríamos decir que es la exposición a un ambiente lingüístico, ¿ya? Es una necesidad de un niño. En realidad muchas veces los papás dicen, pero ¿qué necesita mi hijo para poder hablar? Y lo que necesita un niño es la materia prima, ¿verdad?, que nos da nuestra genética, y lo que necesita es adultos que hablen, adultos que estén a su alrededor y les conversen, que conversen entre ellos, que estén atentos a sus interacciones. Y lo que se ha visto en estudios ya algunos bastante antiguos, de unos 20 años aproximadamente, es que habría dentro de este entorno lingüístico que está alrededor del niño, habría una gran diferencia entre lo que sucede en un nivel socioeconómico y otro. El niño que está en un nivel socioeconómico alto, se ha evidenciado que está expuesto a 30 millones de palabras. Y los niños que están en un nivel socioeconómico estarían en una brecha gigante en relación a estos 30 millones. A ver, pero espérate, ¿qué Wow. estás diciendo? Que en el fondo hay aproximadamente los niños reciben o escuchan estos 30 millones de palabras en un determinado momento, en un determinado tiempo. Durante sus primeros años de vida. Estamos hablando de hasta los 5 o 6 años. No, antes, Antes. hasta los 3 años más o menos. Ah, vaya. ¿Ya? Entonces, eso le otorga una gran importancia a la cantidad de palabras que el niño escucha. Pero no es solo la cantidad de palabras la que importa, sino que aparte de la cantidad de palabras, es la calidad de ese lenguaje. Es decir, la complejidad léxica, la complejidad de vocabulario que ellos reciben. Pero en otras investigaciones más recientes, como del año 2018, se ha visto que no es solo importante la cantidad de palabras, sino que es la cantidad de interacciones y de conversaciones que se crean entre el adulto y este niño. Sí. Incluso antes de que el niño comience a hablar, ya cuando el niño está en una etapa prelingüística, que se llama, ¿verdad?, cuando se comunica sin lenguaje como tal, el niño igualmente crea interacciones con su cuidador. El niño señala cosas, el niño mira objetos y luego mira a su cuidador como diciéndole me gusta eso, me quiero esto otro, ¿verdad? ¿Y qué es lo clave? Lo clave sería la interacción que se realiza entre ambos. Por lo tanto, es esencial, ¿verdad?, que este papá, esta mamá o el tutor o el cuidador que está con el niño pequeño responda a todos esos intercambios. No, pero eso es, o sea, a ver, si yo tengo un hijo, lo que yo voy a hacer es interactuar con este hijo. Sí, pero si tú tienes un celular, ¿verdad? Estamos en una época en que este aparatito está siempre en las manos nuestras, pero también de nuestros hijos. Entonces resulta que si mi hijo me mira o me muestra algo, yo muchas veces no lo voy a ver porque voy a estar con este aparatito en la mano. Correcto. Entonces me estoy perdiendo una interacción que es esencial, que es clave. ¿Y qué es lo que se vio además? Que mientras más conversaciones, ¿verdad?,
se daban, y intercambios que se daban entre este papá y este niño, la arquitectura cerebral también y el funcionamiento cerebral era distinto. Sí, sí, Y eso es la evidencia ya biológica. O sí. sea, no es porque se me ocurrió decirlo, sino porque se pudo observar los cerebros de estos niños en acción. En esa parte tenemos que colaborar, Paz. Efectivamente, lo que dice Paz es muy interesante y las cosas que se vieron, se hicieron un estudio con el estudio PING que le pusieron, ¿no es cierto? PING. Después lo vamos a dejar en los links para que lo vean ahí porque nos pareció muy interesante, que se hizo con volumetría para ver en el fondo las diferentes estructuras cerebrales y midieron el espesor de la corteza cerebral en diferentes áreas. Y adivina qué áreas, Matías, eran las que estaban comprometidas. Tú estoy seguro que le vas a dar al clavo. Deja imaginar, o sea, me imagino que vamos un poco hacia regiones frontales, baja, corteza prefrontal, región hipocampal. Ahí recibe todo. Claro. Fíjense Antes que de avanzar un poco a lo que tiene que ver con los sustratos neurofisioanatómicos, como el tema trata de desigualdad, es súper importante que quede de manifiesto que la interacción que se da en los primeros años de vida, como nos menciona Pasita, ¿cierto? No solamente lo estamos viviendo este distanciamiento por la tecnología que está presente constantemente, ya se produce esta desigualdad en cuanto a los trabajos que tienen las personas. Las personas que tienen pocos recursos generalmente trabajan muchas más horas durante el día y es menos el contacto que se produce con los hijos, ¿no? Entonces, desde ahí ya se marca una diferencia muy importante entre las horas que pasan durante el día los padres con los pequeños y, como nos informa Paz, va a repercutir directamente en la proyección que ellos tienen en el desarrollo. Entonces, ya desde esa primera parte tan básica se genera esta desigualdad. Desde ahí nos vamos a las políticas y podemos incluso llegar a lo que es tan contemporáneo como la extensión de los tiempos de postnatal que se está pidiendo. Entonces, encuentro que limitar esos tiempos, sobre todo en el contexto en el que estamos, va a repercutir de forma muy negativa en el desarrollo de los niños. Lo que pasa además que por lo que dice Mati, hay muchos factores que están asociados a esta brecha, ¿verdad? O a esta gran diferencia socioeconómica. Las familias que están en un nivel socioeconómico más bajo, obviamente sufren de mucho estrés. sí. Y el estrés se ha estudiado y se tiene mucha evidencia, ¿verdad? En relación a que el estrés permanente, este estrés tóxico, ¿verdad? Afecta al cerebro de los niños que están en desarrollo. Y eso es innegable. E incluso se ha llegado a establecer estudios donde se dice que, y se puede establecer, ¿verdad?, que va a tener dificultades escolares, va a tener dificultades incluso cuando adulto en su salud física, en su salud mental. O sea, lo clave acá es que todo lo que suceda, ¿verdad?, en estos primeros años de vida son claves para el desarrollo de toda una vida. Pero esos primeros años de vida, para dejarlo un poco más claro, ¿serán hasta los 3 años? ¿O incluso antes? Se habla de periodos críticos, se habla de periodos sensibles, ¿verdad? Es que estoy pensando en el tema años. Estoy pensando en el tema de la cobertura que tiene Chile, por ejemplo, para las personas que nos escuchan de otras partes, respecto de atención primaria, ¿no es cierto?, de preescolar. Creo, y espero no estar equivocado, que los niños recién tienen una cobertura más o menos garantizada por el Estado a partir del kinder, me parece. No estoy completamente seguro, si de repente hay alguien que nos pueda colaborar con eso, pero efectivamente en los primeros años la gente se las tiene que arreglar con su hijo como pueda, nomás no hay otra opción. Y eso, bueno, es un problema si es que tienes que trabajar todo el día, desde las 8 de la mañana, ¿no es cierto?, que entra el trabajo, hasta las 5 o 6 de la tarde en un trabajo normal, y la mayoría de las personas tienen que además movilizarse para llegar a los lugares de trabajo. En Santiago, movilizarse de un lugar a otro son mínimo 2 horas,
mínimo 2 horas. Y la gente se tarda 4 horas solo en desplazarse. O sea, de las horas del día, al final llegas a ver a tu hijo y si es pequeño, está durmiendo. O sea, Exacto. esa es la realidad. Y ahí Claro. aparece un tema también, el tema de los abuelitos. Vamos a conversar de eso también, es un detalle no menor también. Cada vez más factores se van Sí, encadenando. sí. La verdad es que son hartos los factores que inciden en el desarrollo, en el neurodesarrollo de los niños, ¿no es cierto? Pero este factor socioeconómico sí claramente es un elemento importante. Podríamos comentar un poco cómo el desarrollo de los niños que nacieron pobres, pero luego lograron un estatus socioeconómico por cambios del trabajo, cambios de suerte, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos niños, Paz? Igual siguen con una brecha, a pesar de que nacieron pobres, pero después lograron avanzar económicamente. Acá depende mucho también, yo creo que de los factores particulares de cada niño. Por Mm. eso se habla mucho de este concepto, ¿verdad? De la resiliencia, Sí, sí, ¿verdad? Eh, y no podemos dejar afuera un concepto clave para nosotros, ¿verdad? De todos los que trabajamos en esta área, que es la plasticidad, oh, sí, por cierto. ¿verdad? Porque, claro, un niño puede ser, porque en realidad cuando comenzamos a discutir este tema, ¿verdad? El otro día, planteábamos en realidad si no tuviéramos esta plasticidad, en realidad no se justificaría nuestro trabajo, no se Sí, justificaría la rehabilitación, muchos aspectos de la educación tampoco, pero sí podemos ver que estos niños que quizás nacieron, ¿verdad? Con menos opciones, nacieron con opciones de más limitadas, con menos experiencia, porque al final la experiencia, que es lo clave, la experiencia temprana, en diferentes áreas, no me refiero solo a educativa, sino que la experiencia con sus cuidadores, la experiencia de poder tener acceso a objetos, a juguetes, a materiales, a espacio, ¿ya? Sabemos que hay un nivel socioeconómico en Chile que no tiene acceso a una vivienda de un tamaño apropiada, sí, al hacinamiento, a no tener opciones de tener parques cerca. Nosotros aquí en Iquique afortunadamente tenemos la playa, sí. pero hay comunas muy grandes de Santiago donde hay escasos parques. Sí, pero nosotros somos una comuna chica, igual en Chica, comparación a... pequeña, pequeña. Ahora, supongamos que tienes un hijo y ese hijo nace en una familia acomodada, con recursos. En el estudio que leímos hablaba de que la gente pobre era la que ganaba $25.000 al año. Nosotros, Bueno, la realidad de Estados Unidos. la realidad de Estados Unidos, la realidad en Chile yo no lo he sacado en dólares, pero el sueldo mínimo es harto menos que $25.000 al año, ¿ya? Y con un sueldo mínimo, pucha, que es difícil vivir, o sea, no, no, la verdad es que es sumamente complejo. Entonces, ya, tienes que esforzarte para juntar lo básico por la alimentación. Luego, opciones de salir a pasear, pucha, te quedan re pocas, porque si tienes poco tiempo, porque tienes que trabajar mucho, es otro tema, Hasta el fin de semana. incluyendo los fines de semana. Y estoy pensando cómo lo hacen entonces, cómo salen adelante estos niños, o no salen adelante. Esa es la pregunta. Porque está, por un Mm, lado está el tema de la plasticidad cerebral, ¿ya? Hay que también informarle a las personas que nos escuchan, nosotros los tres somos fonoaudiólogos o logopedas, ¿ya? Y trabajamos en el área de la rehabilitación, tanto infantil como en adulto. Por eso decimos que efectivamente em, ahí hay un tema, porque si no confiáramos que la persona puede modificar su cerebro en la medida que va desarrollándose, ¿no es cierto? Que se le ayuda de una u otra manera, no se justificaría nuestro trabajo. Pero entonces, este niño empieza a crecer en un ambiente con mucha adversidad, en espacios con mucha adversidad, no tiene opciones, no va a poder salir adelante. No siempre. Ese es el grave problema. Esa es la injusticia por la que yo creo que muchos peleamos. Mm, Eso es lo que se busca como calidad de vida. Eh, el niño requiere de estas opciones y si no las tiene, ¿qué vamos a ver? Deficiencia a nivel del lenguaje, deficiencia a nivel de desarrollo cognitivo, dificultad en lo académico, ya el niño que le va a ir mal en el colegio y que además muchas veces va a dejar el colegio.
Sí. Y no va a tener opciones ni La siquiera posibilidad de de terminar terminar el proceso. efectivamente, claro, esa es una de las Exacto. dificultades más importantes. Eh, yo pensaba en el tema del desarrollo y las afectaciones del lenguaje, por una parte, y por otra parte, una de las más importantes también, funciones ejecutivas, Matías. Ahí, imagínate cuáles son las funciones ejecutivas más comprometidas en las personas de escaso desarrollo, o, perdón, no escaso desarrollo porque se desarrollan. El problema es cómo efectivamente este desarrollo afecta, se ve afectado, esa es la palabra más precisa, se ve afectado por las condiciones adversas. Ahí, Tema. Pero contextualizando un poco para ir a la base de eso y a las personas que nos escuchan y a lo mejor no manejan mucha información, tenemos que comenzar a informar. ¿Desde cuándo se comienza a configurar nuestro cerebro? ¿Desde cuándo se configura nuestro sistema nervioso central? Que es el que sustenta todo nuestro funcionamiento, ya sea desde las entradas perceptivas a las salidas motoras. Todo está regulado por sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de la primera exposición, la interacción con el medio, desde que se alumbra, es muy importante, pero incluso en el periodo gestacional tenemos que comprender que se está desarrollando toda esta estructura basal para ir luego a ir aprendiendo nuevos conceptos y todo eso que tiene que ver con el entorno. Entonces, ¿por qué es tan importante la primera infancia? Nosotros, como adultos, en promedio, un cerebro humano pesa aproximadamente 1,5 kilos, ¿verdad? O sea, un en kilo los 400. cabezones un poquito más, tal vez. Puede ser un Eso poco no más. podemos decir que yo soy, recuerden que yo soy cabezón. Bueno, Es relativo, ¿cierto? Las personas cuando nacen, también es un promedio, tienen un cerebro que pesa 800 gramos. ¿Ya? Y se establece un periodo crítico a los 6 años en que pasa de 800 a 1.200 gramos aproximadamente. Eso quiere decir que hay un crecimiento exponencial. Consideramos que hay 100.000 millones de neuronas que tiene nuestro cerebro de forma regular. Entonces, si hacemos esa transición de pasar en los primeros años, ¿cierto? 6 años hablamos, desde 800 a 1.200 y desde los 6 años hasta llegar a la etapa adulta, gana 200 gramos más, quiere decir que el fuerte está dado en la primera infancia. Por eso es la importancia de todos los inputs contextuales que están llegando a esa persona. Entonces, no es porque a nosotros se nos ocurre o creemos que puede ser así, eso está corroborado. Entonces, todos los que hayan tenido un hijo recordarán que cuando iban al pediatra, una de las primeras cosas que hacía el pediatra era sacar la wincha para medir la circunferencia craneana y con eso, ¿no es cierto?, ponerlo en una tabla y decir, sí, su hijo está perfecto, va dentro de la norma, ¿no es cierto?, se encuadra, se enmarca dentro de este registro, ¿no es cierto?, porque en el fondo lo que está viendo allí es cómo se está desarrollando el cerebro, ¿ah? Y cómo está creciendo el individuo. Pero el problema parece ser que es antes de todo eso, antes de Correcto. todo eso. Entonces, Ya, desde ahí también la desigualdad, el acceso a los suplementos alimenticios que tienen las madres, los alimentos en sí que están consumiendo, más que corroborado esto del ácido fólico, ¿cierto? Que es esencial para evitar las malformaciones que puede sufrir el desarrollo del sistema nervioso central. Hay personas que ni siquiera tienen acceso a salud. pero hay que Entonces, pensar que ese concepto del ácido fólico no sirve si te lo empezaste a tomar cuando estabas embarazada ya, pues sí, se supone que habría que hacerlo antes, Antes. ya, o correcto. sea, es todo un tema de preparación, programación, planificación, y la Lo mismo realidad que en nos Chile no es tan así. comentaba Patricio en el programa anterior, que tiene que ver con el momento en que se gestan. Ya hay que Exactamente, dejar el alcohol, las drogas previo al momento de la concepción. A ese nivel estamos hablando. sí, Entonces, sí. Ahora asociado a eso mismo, ¿verdad? De la etapa prenatal, que es tan importante, igual el estrés afecta y el cerebro de este futuro bebé. Ese es un punto importante y hay investigaciones al respecto en cuanto a que el cortisol, ¿verdad? Esta hormona que
La hormona que, del estrés. exacto, ¿Mm? atraviesa la barrera placentaria y llega a este bebé. Por lo tanto, igualmente podría afectar el desarrollo, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso, ya en la etapa prenatal. Sí. Hay un estudio muy, muy interesante que se hizo en Inglaterra con las mamás de una buena cantidad de niños, eran cerca de 800 mamás, que se analizó cómo fue su embarazo en el último trimestre, en términos de estrés. Entonces las mamás tenían que completar un checklist para mostrar en el fondo qué tan estresadas estaban en el último trimestre. Y luego correlacionaron eso con el comportamiento de los niños en los primeros 5 años. Y se dieron cuenta que las mamás que tenían mayor cantidad de estrés en el último trimestre tenían hijos más hiperactivos. Sí. Esa era una cosa que uno dice ahí, mira, la culpa la tienen los jefes de esas mamás, sí, sí, de una u otra manera sí. Por eso esta cosa que se dio en Chile de aumentar el prenatal es muy importante. Pero no fue buena idea que le dijeran a las mamás, elija si lo puede poner antes o lo puede trasladar al postnatal. O sea, lo ideal es que hubiera un aumento del prenatal y del postnatal. Es una cosa lógica. Imagínate que ahora se está discutiendo esto del postnatal de emergencia asociado a todo lo que está pasando y si la mamá no tiene dónde dejar a sus hijos. O sea, es como... eh, Además que ahí la mamá está esperando este bebé, no está sola, no, o sea, no puede estar sola. Por lo tanto, también está el factor de las redes de apoyo. Las mamás que están solas, en general necesitan más redes. Por sí. lo tanto, igual el Estado debería de hacerse cargo en cierta forma. Yo sé que hay algunos programas, ¿verdad?, que están a nivel del Chile Crece Contigo, que hay algunos programas de talleres para papás, porque también está pensado en incluir a los papás, ¿verdad? Y no dejar a las mamás solas. Yo creo que es un factor muy relevante de que los papás se vayan metiendo en esto de antes de que este bebé llegue al mundo y no solo cuando nace. Y es un factor relevante para el futuro de este niño. Camila González nos pone acá una pregunta bien larga, igual la voy a leer porque es interesante. Dice, en el caso de los niños o niñas que tienen opciones socioeconómicas, pero tienen una gran motivación, que no tienen opciones socioeconómicas, pero tienen una gran motivación y recursos de otro tipo, como para generar herramientas y superar la brecha, logran a nivel neurológico tener un desarrollo similar de un niño con mejores recursos o de todas formas se ven en desventaja. Camila, te tenemos que contar una mala noticia. Muy interesante. Bueno, buena pregunta, gran pregunta. Muy, muy buena pregunta, porque en el fondo es lo que estábamos conversando antes, era, Sí, ya, no tengo los recursos, ¿y qué pasa después? ¿Hay opciones? Bueno, eso claro. es lo que estábamos comentando al principio, en estos estudios que hay se hizo un estudio en Sí, 1000 niños. 1099 niños, esa era la cifra, ya, que se midieron los cerebros de los niños, el espesor del cerebro, no sé, cuando empezamos a hablar, La la superficie. superficie y la cobertura de superficie, ¿ya? Y bueno, estos niños que tenían pocos recursos iniciales no lograron equiparar el rendimiento en términos de desarrollo cerebral de aquellos niños que sí tenían recursos económicos inicialmente. Ese es un dato duro, o sea, hay una investigación que tiene una cantidad significativa de sujetos y que muestra datos significativos en áreas muy específicas, que son las áreas de la corteza eh, prefrontal, que tienen que ver con los funcionamientos ejecutivos, y las áreas de la corteza del lóbulo temporal, además de la amígdala, que tiene que ver con todo el funcionamiento emocional, y el hipocampo, Hipocampo. que tiene que ver con la memoria. Entonces, lamentablemente, a pesar de que los sujetos tenían estímulos por fuera, ¿no es cierto?, los recursos económicos iniciales hicieron que estos niños tuvieran un cerebro en desventaja. Esa es una realidad. Sí, y que afectaba a las áreas del lenguaje que implican tanto lo que es el lenguaje oral, pero también el lenguaje escrito, es decir, la lectura. Y ahí está totalmente asociado a lo que va a ser el posterior rendimiento académico. Sí. Tenemos que La- pensar en Chile. Los niños hay mediciones en cuarto básico, si es que no me equivoco, o tercero básico, que es la prueba CINCE. Es muy mala, tiene un montón de problemas, pero es la única prueba que hay de medición nacional
¿ya? Y después están las de cursos superiores. Pero estamos pensando recién en tercero básico. O sea, todos los niños se supone que entran a primero básico a leer. Ese es su propósito inicial, aprender a leer, ¿no es cierto? Se supone que los niños en los primeros años aprenden a leer y luego leen para aprender. Ese es como lo que se esperaría. Sin embargo, con estas dificultades, ¿no es cierto?, que se presentan por eh, tener una arquitectura cerebral que se va a traducir en una desventaja, ya es un problema de entrada. O sea, te tocaron mal las cartas para entrar a jugar, ese es el problema. ¿O hay Desde- opciones? Llevado a lo funcional, es súper interesante el debate porque desafortunadamente en cuanto a la cantidad de volumen, sabemos, porque ya está corroborado por algunos estudios, que no hay mucho que hacer en cuanto a cantidad de volumen total, pero tenemos la plasticidad. Entonces, eso lo tenemos que tomar como la capacidad que tiene nuestro cerebro para generar nuevas redes. Entonces, contestando un poco lo que nos preguntaba Camila, la motivación por sí sola no funciona, porque si soy una persona que está en desventaja, que no tengo recursos contextuales, familiares, académicos, por muy motivado que yo esté, no sé qué hacer con esa motivación. No voy a expandir mis redes neurales a ninguna parte. Voy a estar liberando un poco de neurotransmisores, pero no se están asociando a ninguna experiencia. Por tanto, eso no perdura. Pero yo lo llevo al plano del lenguaje, aprovechando que está Paz con nosotros. Se ha descrito bastante los trastornos del lenguaje que derivan de la deprivación sociocultural. Ahí estamos hablando de un factor que es contextual, que no tiene esta afección específica que sí tiene los trastornos específicos del lenguaje, y por ahí lo que se lee es que tienen un mejor pronóstico. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un niño que tiene trastorno específico del lenguaje y está motivado, y tengo una persona con deprivación sociocultural que está muy motivada para aprender? ¿Hay una distinción en la progresión del aprendizaje? No sé, esa respuesta también podría ir a responder cómo repercute esta motivación frente a una situación de variabilidad social académica. Entonces, no sé si se ve en la práctica y es efectivamente como describe la literatura los trastornos que se ligan o derivan de la deprivación sociocultural. Porque ese es un ejemplo súper claro en que el entorno me está entregando las herramientas, y si yo estoy motivado, puedo aprender un poco más rápido y mi funcionamiento, por tanto, mis redes neurales están funcionando y ampliándose. Por eso tenemos mejor progreso. Pero, por ejemplo, eso se ve en el tema del vocabulario. Tenemos que entender que el vocabulario, la cantidad de palabras que uno maneja, es como los colores que tiene un artista para desarrollar un lienzo. Por lo tanto, en la medida que yo tengo mayor cantidad de palabras, puedo expresarme mejor, tengo una mayor fluidez verbal. Y hay estudios que muestran cómo los niños que tienen poco acceso tienen un nivel de vocabulario que siempre sigue por debajo de los niños que tuvieron un acceso a condiciones socioeconómicas mejores, ¿ya? Y a eso le sumamos el otro elemento que lo vamos a poner aquí también a la conversación, que es el tema del capital cultural, ¿ya? El capital cultural que implica el acceso, el conocer, un montón de otras cosas más relacionadas con la cultura propiamente tal. Hay cosas que no hay manera de entregarlas a menos que las vivas, ¿ya? Yo, por mucho que te ponga por televisión, una ópera, un evento de teatro, no es lo mismo que estar allí. No es lo mismo que estar allí. Ese es un tema que es clave, ¿no es cierto?, que hay que considerar y que no es lo mismo que verlo por la televisión que haber ido a un lugar. La experiencia que se produce, ¿no es cierto?, y que impacta luego sobre el desarrollo de los sujetos es lo que nosotros conocemos como capital cultural. Y eso impacta claramente en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo neurocognitivo en general. No es solo el lenguaje, sino a nivel cognitivo en general.
las pruebas de CI, las pruebas específicas, ¿no es cierto?, muestran un gap o una brecha importante, aunque tú tuvieras, ya partiste mal, tuviste unas opciones económicas un poco mejores después, pero siempre desde la cuna viene la diferencia. Yo creo que ese es el problema. ¿No estás de acuerdo, En Paz? cierta forma es como remontar esos 2 primeros años de vida. Sí, Ahora, Oh, yo creo que igualmente nos dedicamos a esto porque somos bastante positivos. o sea, claro, O sea, sí, no lo es obvio, haríamos, sí, ¿ya? Yo pienso que igual este cerebro que igual todavía, a pesar de que tanto se sabe, pero igual nos queda tanto por aprender, yo creo que igual tenemos opciones. sí, Yo creo que igual estos niños que partieron en desventaja, igual tienen oportunidad. Siempre que les demos un contexto distinto, siempre que cambiemos un poco su entorno. Ahora, el punto es qué cosa cambio para poder realmente lograr algo. sí, sin duda. Porque uno dice, ya, ¿será la educación? Sí, pero la educación siempre que sea muy temprana Y si tengo plata y de buena calidad. como para poder comprarle un tablet, un celular, que es justamente lo que nos pregunta Nicolé Juliet. Ahí nos pregunta y nos dice, ¿cómo influye la tecnología? ¿Me sirve comprarle un tablet, un teléfono? Los primeros años no. Definitivamente. No, todo indica que no. Todo indica y todas las asociaciones de pediatras, de psicólogos, educadores, todos establecen que antes de los 2 años, ojalá nada. Cero pantallas. Cero, ni televisor Cero incluso, pantallas. ni computadores, porque qué es lo que uno ve y lo que a mí me asombra es que yo veo a un papá y yo veo a los niños de 8 meses así, y me dice, pero es que mire si es tan inteligente, si entra a YouTube solo. está viendo WhatsApp. Videos. Nos ve por el Sí. WhatsApp, nos ve por el teléfono ahora. O sea, a mí me asombra entrar a un supermercado, entrar a un lugar a comer y ver que el niño está Sí. sentado están los papás comiendo y está el niño con el celular ahí en la sillita de comer, porque me refiero a un niño muy pequeño, ¿verdad? Y los papás conversan y el niño está ahí. Enchufado. Entonces se pierden todas las experiencias, se pierden la experiencia de la interacción comunicativa y de la conversación con los papás, del comentar qué están comiendo, cuando están en el supermercado, de comentar los nombres de las cosas que están echando al carro, ¿verdad? Lo que pasa a su alrededor es como que desaparece. Eso a mí no, o sea, no solo a mí, sino que Sí. en la literatura eso ya está evidenciado, eso hay que eliminarlo. Sí. Eliminarlo. O sea, yo soy una luchadora contra los celulares, ¿verdad? A temprana edad. Sí. Y eso hay que cambiarlo por la interacción. La Oye. interacción, en Estados Unidos en Harvard, hay un centro de desarrollo y ellos hablan de algo que, si lo traducimos al español, es como servir y devolver. Es como el servir del tenis, ¿verdad? Ya. Cuando yo hago el saque, ¿Ya? en que el niño hace el saque. El saque puede ser un comentario, una pregunta, una mirada, el apuntar algo, ¿verdad? Y el adulto tiene que estar atento para devolverlo. Devolverlo con un comentario, con una mirada, nombrando el objeto que el niño está señalando, ¿verdad? Eso es lo clave. Y eso coincide mucho con los otros estudios que hemos revisado, ¿verdad? En que hablan que, en cierta forma, lo que es relevante para este desarrollo de este niño en desventaja es la cantidad de interacciones que va creando con su cuidador desde antes de hablar hasta después que continúa, ¿verdad? Cuando ya tiene un lenguaje adquirido. Quizás no van a tener mucho léxico, a lo mejor va a ser limitado si no establecimos que ya a nivel socioeconómico bajo va a tener un léxico más reducido. Pero a la medida que estas conversaciones y estas interacciones sean más frecuentes, el niño va a empezar a utilizar el lenguaje con más objetivos, va a empezar a preguntar, a comentar, a tratar de convencer a su papá de algo, Sí. ¿verdad? Le da más herramientas. Y a su vez este papá va a tener que tratar de darle respuesta a este niño de tanta pregunta y tanto comentario, porque esa es la idea, que no nos quedemos en el después, ¿verdad? O después conversamos, ¿sí? No, es que estoy ocupado, ¿verdad? Eso tenemos que tratar de eliminarlo un poco y cambiarlo por esto, de los turnos verbales, aquí son clave. Ciertamente. Ya, o sea, necesitamos que
ambos participen de la interacción. Tampoco me sirve que el papá se siente 1 hora a hablarle al niño o le cuente un cuento y se vaya y de ahí te acabe, sino que la gracia de este cuento es el diálogo, es el comentario, es la pregunta, es la curiosidad de este niño, de satisfacerla, de quizás si no sé, googlear de qué es la palabra que no entendí, o googlear el tema, o googlear algo más, profundizar un poco, pero aprovechar la ocasión, aprovechar la oportunidad. En la medida que yo pierda muchas de esas oportunidades de intercambio, después mi hijo quizás ya no me va a hacer el intercambio, no lo va a intentar, ya no me va a mostrar el juguete que le gusta, ya no me va a señalar algo en la calle. ¿Para qué? Si no, no voy a tener respuesta. Pero yo creo que ahí está lo clave, ese es un punto que no merece y no requiere mucha inversión económica, Sí. ya que requiere en cierta forma dar ayuda e informar a la familia de lo que realmente podría ahí ser relevante, que podría traer un cambio evidenciable y que realmente a través de una estrategia tan simple como esa podríamos cambiar un poco y colaborar a cambiar un poco este cerebro que está en formación. Sí, porque a la larga, si no lo hacemos, las deficiencias se van a traducir en problemas de aprendizaje, mayor fracaso escolar, mayores probabilidades de abandono escolar. Entonces la cuestión es acompañarlos desde muy temprano. Carolina Valenzuela nos dice acá acompañarlos desde el periodo de gestación. O sea, yo creo que tiene toda la razón. O sea, desde allí hay que partir. Es esencial por lo que veníamos conversando. A fin de cuentas, todo esto radica en la experiencia. Mientras yo más experiencia tengo, más interacción, quiere decir que mis redes neurales se están afianzando. Si yo tengo un lugar, es como un camino. Si yo no lo recorro, la maleza ocupa el lugar y se pierde la vía, la ruta de acceso. Mientras yo más transito por el mismo lugar, se van formando rutas y es lo que uno veía antiguamente cuando las personas caminaban en sectores que no son tan poblados como las ciudades contemporáneas. Se forman los caminos al andar, como dicen unas canciones por ahí. Entonces, lo mismo es con la experiencia. Mientras yo más estoy reiterando una actividad, una conducta, se va asentando en el cerebro, se forman estas redes y cuando llega el momento de buscar respuesta frente a un contexto similar, se activa y ya sé cómo actuar. Entonces, eso es lo Se importante activan de la con facilidad, con bastante velocidad. Correcto. Y eso es lo que mejora el rendimiento finalmente. O sea, esta capacidad de encontrar las palabras rápidamente para poder argumentar, para poder contraargumentar, para poder explicitar algo, ¿no es cierto? Una idea, está determinado fundamentalmente por lo que dice Matías con esta excelente analogía del caminar y dejar una huella, que es en el fondo lo que va produciendo la experiencia. Ahora el tema es, ¿cómo lo hacemos? Camila González nos ponía acá y decía, ¿qué se puede hacer con el cuidador o la cuidadora que no sea capaz de reconocer esas señales? Eso, Nosotros lo vemos en la práctica En la habitualmente. consulta, en los tratamientos, ¿no es cierto? Uno Sí. lo ve eso. Ahora, ahí nos sirve el teléfono, pero no el teléfono en sí, el video. Sí, La forma evidenciar las oportunidades que se pierden. A veces uno no se da cuenta. sí. El mundo es tan rápido, ¿verdad? Y una cuidadora, una mamá tiene muchas cosas en su... Más en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? En que estamos trabajando a distancia, que están encargados de las tareas, que están encargados de toda la familia, de las cosas de la casa. Y hay muchas cosas que se nos pueden ir. Y el estrés también nos afecta en no verlas. Sin duda. Porque estamos preocupados, muchos están preocupados de necesidades más básicas, ¿verdad? Y eso nos ciega un poquito. Es que es difícil, pues si no tienes las condiciones socioeconómicas, ¿cómo te vas a preocupar de otras cosas tan, uno podría decir, tan básicas como hablarle a tu hijo? Oye, pero es tremendamente importante. O sea, una de las cosas que leíamos en los estudios es que finalmente parece ser que la condición socioeconómica no era tan importante. Es importante, pero es más importante la educación de los padres. Y es más importante las interacciones que tienen los padres en los primeros años de vida con sus hijos. que Y ahí ahí está la clave. sí, es compleja analizar la situación, sobre todo a nivel nacional, porque un poco antes de la pandemia se notaba la desigualdad. Y uno decía, sí, posiblemente hay
personas que tienen los recursos no necesitan trabajar, por tanto esos niños están ganando la experiencia del contacto directo y permanente con sus padres. Ahora uno dice, ya, hay otras personas que a lo mejor trabajan más, se pierde ese contacto, pero actualmente estamos viendo una realidad que las personas ya no están pensando en nada más que sobrevivir. Imagínate el nivel de desigualdad social que estamos, porque ni siquiera estamos hablando de mantener un cierto nivel de calidad de vida. Hay personas que literalmente en este contexto están tratando de sobrevivir día a día. Entonces, apunta a lo que dice Mauricio. Si esa persona está tratando de sobrevivir, muy poca atención le va a prestar a gestos que está haciendo su hijo. Está preocupado de ver de dónde saca el dinero para llevar alimentos a la casa, y desde ahí va una nueva variable. La alimentación influye de forma directa en el desarrollo del cerebro, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, ligando ese punto, hay muchos alimentos que potencian nuestro desarrollo cerebral y son alimentos que no son económicos. Por ejemplo, ¿qué alimentos contienen los ácidos grasos que no genera el cerebro de forma autónoma? Los frutos secos, ¿cierto? La variedad de pescados que contienen omega 3. Esa familia que está sobreviviendo, creen que tiene acceso a comprar un kilo no de tienen lucas almendras para que comprar cuesta eso, como 15 la pesos. realidad. Sí. Entonces, ese es un factor esencial. La alimentación juega un rol clave en estos potenciadores, pero nuevamente vamos a la desigualdad. Hay una familia que para ellos es normal tener todo eso en casa. Las otras personas con suerte están viendo si pueden comer un poco de pan durante el día. Entonces, nuevamente va el impacto y se va sumando. Es el impacto alimenticio, lo que tiene que ver con los tiempos de calidad de interacción, ¿cierto? La atención que le están prestando a esa persona. Entonces, la desigualdad va generando una cascada de reacciones que generan este gran desbalance en la población. Entonces, Impresionante, por ejemplo, recordar para los tiempos de la PSU de este año, que fue súper tormentoso para los chiquillos que daban la PSU, ¿no es cierto? Que fue justo en los procesos de mayor convulsión social en Chile, a propósito, generado por la desigualdad, que es lo que provocó este gran estallido social, sí, ¿para qué estamos con cosas? No fue el K-pop, no fueron los, como decían los extraterrestres, no, es la desigualdad social, la desigualdad socioeconómica enorme. Y después que salieron los resultados de los pobres cabros que finalmente pudieron dar la PSU, hicieron en Santiago un mapa donde mostraban los puntajes. Y los puntajes de las comunas más pobres eran muy bajos. Los puntajes de las comunas de Iquique, que está en el norte de Chile, son bajísimos. Son pocos los niños estudiantes que tienen buenos puntajes PSU, que es un instrumento, ya es muy malo, tiene un montón de problemas, pero es un instrumento que mide a un montón de gente y ahí uno puede sacar un dato, un detalle, ¿no es cierto? Pero habían claros detalles de desigualdad donde las comunas más pobres tenían menos puntaje, las comunas más ricas tenían mejores puntajes PSU. Claro, porque efectivamente los cabros que tenían problemas por la convulsión social, en los barrios acomodados no tenían grandes problemas, po. Si esa es la realidad, los cabros seguían yendo a clase igual, no tenían problemas con el colegio tomado, ni ninguna cosa por el estilo. De hecho, me decían por ahí, hacían un paro simulado, ponían un cartel así como estamos de acuerdo, pero no, era una pose, no era una realidad, ¿no es cierto? Sí, era como, estoy a la moda, estoy con ustedes, chiquillos. Sigan, vamos bien. O sea, por favor, ¿ya? Y eso es una cuestión tremenda que afecta claramente el neurodesarrollo. Lamentablemente, es tal la desigualdad socioeconómica que las expectativas de posibilidades, ¿no es cierto?, de entrar a la universidad de estudiantes que tienen bajos puntajes PSU son bajas, po. Y esos cabros sacan bajos puntajes porque viene un tema de arrastre desde chico. Entonces, la cuestión es dónde y cuándo empezamos a hacer la pega. Sí, incluso hay investigaciones donde
estas evaluaciones estandarizadas se hicieron en niños menos de 3 años. Y ya a esa edad se veía la diferencia tanto en habilidades cognitivas, en habilidades de lenguaje. Entonces, esta brecha viene desde los primeros años y al parecer se va manteniendo. Sí, sí, Se va lamentablemente manteniendo. sí. Y uno ve los resultados de un CIMSE de cuarto básico, después viene el octavo, después viene la PSU y se sigue manteniendo. Es que lamentablemente la desigualdad está tan instalada en nuestra realidad que una persona que no tiene los medios en la infancia difícilmente va a poder conseguir herramientas en la edad adulta porque se vuelve un círculo vicioso. Son personas que muchas veces no tienen acceso a educación, van desde el trabajo infantil, se mantienen en edad adulta, entonces en cuanto a niveles académicos no logran salir de la situación. Y es una situación impuesta por la realidad nacional. Me sorprendía bastante al analizar la distinción que hacen en deciles de los ingresos. Entonces, Sí. las personas que están en los deciles más bajos generan variaciones que van desde 0 ingreso hasta 70.000 pesos y van aumentando de forma progresiva. Pero lo más irrisorio de todo es cuando llegamos al noveno decil, que hay una diferenciación entre lo más bajo y lo más alto que fluctúa entre 300.000 pesos, 600.000 pesos. Pero cuando vamos al último nivel, ahí es una enorme, locura, es abismante. hablamos de miles de millones, porque imaginen una persona que tiene un sueldo que es de 2 millones de pesos, está encasillada en el mismo nivel que Luxig, que Piñera, que Mate. Entonces, son todos a veces uno. es una irrealidad tremenda por la que estamos pasando como sociedad a nivel nacional. O sea, mientras no hayan regulaciones políticas, uno puede hacer el esfuerzo desde el conocimiento, desde lo académico, terapéutico, pero se necesitan urgentemente una reacomodación de políticas públicas que a fin de cuentas deberían velar por todo lo que estamos hablando, el desarrollo infantil, como menciona Cami por ahí, evitar el maltrato, que viene girando todo en esta burbuja de las pocas posibilidades que tienen las personas. Entonces ahí es algo bastante crítico, hay evidencia y la política no tiene la intención de verlo. Entonces, conversábamos con Paz justamente de estas desigualdades tan importantes en el sentido de cosas tan básicas como el acceso a los libros, ¿ya? ¿Cuántos libros tienen nuestros estudiantes en la universidad? Informarle a las personas que nos escuchan, nosotros 3 somos profesores en la universidad y bueno, es un tema esto de los libros, el acceso a los libros, que son muy caros en Chile, pero así todo hay gente que hace esfuerzo y compra libros. Cuando uno pregunta a los estudiantes cuándo fue el último libro y cuál fue el último libro que leyeron pensando en una novela, no sé, hay estudiantes que no han leído libros hace 2 años. ¿Ya? Es una cosa impresionante. La mayoría de los estudiantes que nosotros vemos son primeros estudiantes universitarios de su familia. Sus papás son obreros, trabajadores, no tienen papás profesionales. Ese es el perfil que nosotros vemos en general. Y el acceso a los libros es un tema, es un tema. Y yo conversaba con Paz y le decía, ¿tú te acuerdas de haber leído libros cuando chica? Y me decía, que tú me estabas contando de los libros. Muchos. ¿Ya? Pero yo Muchos. venía de una familia, yo también soy el primer profesional de una familia de obreros. ¿Ya? Mi mamá con estudios básicos, mi papá con estudios básicos y los 2 trabajadores. Y en mi casa no habían libros. No habían libros. O sea, el único libro que había, que me cuesta muy chistoso porque en esa época pasaban vendiendo el diccionario enciclopédico Sopena, ¿ya? Sí. Y pasaba un vendedor casa por Vendedor casa, así ambulante. con un vendedor ambulante, ¿no? Sí, es cierto. Y te vendía el set de 5 tomos, ¿ah? del Sopena. Ese era el libro. Vendría siendo como el internet de la Claro, época, el ¿no? Google. El Google de la época, porque estaba todo allí, pues, y habían imágenes, ilustración, era maravilloso para uno así.
Pero era el único libro que había en la casa, po. O sea, no había más libros. ¿Ya? Sí. Entonces, hay diferencias importantes. Ahí ¿Ya? está el acceso Sí, po. a recursos, el acceso a juguetes, a juegos, ¿verdad? No podemos comparar el acceso de un grupo con otro. Pero en vez de libros también están las historias. Y yo creo que ese es un Esa es punto la otra súper parte. importante. O sea, ¿Qué hacer? siempre hay una abuelita que puede contar una historia. Mm. Yo me acuerdo mucho de las historias que me contaba mi abuela. Ella siempre me contaba un cuento antes de dormir. Pero eran cuentos inventados por ella, ¿ya? Pero que incluso todavía me acuerdo. Entonces yo creo que es una herramienta, es una gran estrategia el utilizar nuestras riquezas personales, todo papá ha vivido cosas, experiencias, y el poder narrarle esas historias a su hijo ya es un cambio, Sí, sí. ya es un cambio. Pero estamos en un momento en que si uno le pregunta a un niño, o incluso yo le pregunto a mis estudiantes, ¿a ustedes les leían cuentos de niño o les narraban cuentos de niño? Es como algo que se ha perdido. A mí me da Sí, pena, sí. mucha pena, ya la Pero pérdida del cuento, ya de la narración, que es algo tan atractivo. sí, poco a poco se ha ido reivindicando con el cuentacuentos que se está dando. Estuvo como muy, creo hace unos 3 años, 2 años que viene en alza. Yo lo vi desde las librerías, generalmente proponían sesiones, día sábado, cuentacuentos. Desde ahí se hicieron talleres. Entonces, últimamente se está trabajando y hay mucho, mucho potencial porque, nuevamente, estímulo, recursos, discurso oral, va generando experiencia, interacción, imaginación, aprendizaje. Entonces, eso Nosotros es. Creatividad. cuando chicos escuchábamos la radio, po. Escuchábamos historias en la radio. Sí, Hay somos que de, pensar que yo soy más viejo que todos ustedes ¿cómo se acá, po. Eso llamaba? está claro. Pero había Radioteatro. radioteatro, había radioteatro en Yo esa alcancé a época. escuchar radioteatro. El podcast viene de alguna u otra forma a hacer eso también, Sí, llena un espacio, ¿ya? Bueno, nosotros ahora estamos haciendo un podcast que es esto que estamos presentando, ¿no es cierto? Pero efectivamente, de una u otra manera, permite que a las personas que nos escuchan se vayan imaginando esta historia. Los que nos ven ahora en el YouTube, ¿no es cierto? Es un tema, pero en el YouTube no tiene que ver, estamos en el Facebook. Ya, todavía no estamos en el YouTube con este tipo de cosas. Pero los que nos escuchan en el podcast, es diferente. Escuchar un audio es diferente de la imagen. Es un tema, ¿ya? Porque te permite la imaginación. Y ese es un tema enorme. Hay que pensar que cuando nosotros éramos chicos, no existía el Cartoon Network. Ya los monos animados, los dibujos, el cartoon, ¿no es cierto? Era entre las 5 y las 7 de las 6 de la tarde, era no, porque a como, las 6 de la tarde daban películas. bueno, era como una Era hora. como una hora, monito. ¿Sí? La hora de 11 era para los cabros chicos ahí, los monos. Y salían los picapiedra, el correcamino, ¿no es cierto? Yo todavía veo el correcamino y me da hambre, porque esa era la hora de 11, pues, imagínate. De eso estoy hablando. ¿Ya? Y luego, con esta televisión que da 24 horas mono, no hay tiempo para hacer juego, po. En la casa uno veía su juego y después se iba para la calle, po. Yo me acuerdo que era un callejero de andar todo el día en la calle. Yo me acuerdo que entraba a comer y seguía a jugar con los amigos. Y los amigos eran 30 amigos que estábamos en el barrio. Y en el barrio era la Pobla. Y ahí nos juntábamos a jugar. Imagínate, jugábamos partidos de fútbol con marcadores de 300 versus 200 goles porque empezaba el partido a las 12 ya ahí terminaba el partido como a las 11 de la noche, o sea, era todo el día jugando fútbol, y ahí era todo es cancha. Entonces, es un tema ese, ¿ya? Pero sería interesante un podcast de cuentos para niños. Mira qué interesante. Sería una idea muy sí, atractiva. una idea atractiva que podemos desarrollar perfectamente. Sí, Y además que porque somos tan cuenteros nosotros que Lo podríamos lograr. lo podríamos lograr. Sí. Oye, sin darnos cuenta, ya ha pasado una hora conversando de esto. Yo sé que Wow. podríamos estar conversando un montón de rato más, pero vamos a tratar de conversar así como vamos a redondear un poco esto, ¿ah? Ya, porque la verdad es que a nosotros nos motiva por
por el tipo de trabajo que tenemos, en lograr un mejor desarrollo de los niños, ya del lenguaje. Me complica mucho cuando estoy en la consulta atendiendo a un niño y veo al papá pegado en el teléfono. Es como decirle, oiga, yo puse un cartel ahí detrás mío y dice, cuando estamos en sesión, apague su teléfono. ¿Ya? Porque es como la falta de respeto para su propio hijo, así de no pescarlo ni siquiera para cuando está ahí en viendo, ¿no es cierto? Es como tremendo. Vamos a ir redondeando algunas ideas. Ya eso yo creo que es una cosa fundamental. Parte tu Paz. Yo creo que partir un poco por esto de qué es lo que requiere un niño, ¿verdad? Para poder desarrollarse en forma saludable, entre comillas, porque estamos pensando en niños que nacen con las mismas opciones, las mismas posibilidades. Por lo tanto, lo clave son las experiencias que les podemos entregar. Sabemos que esas experiencias son muy distintas de acuerdo a dónde estamos viviendo. Sí. De acuerdo a donde el lugar geográfico donde yo vivo, porque igual vemos diferencias entre los que vivimos en el norte y los que viven en el centro y los que viven en el sur. Sí, ¿Verdad? definitivamente. No tenemos los mismos accesos, ¿verdad? Pero esas experiencias son las que van a, en cierta forma, ayudar a armar esta estructura, y que la pueden modificar, y la pueden modificar a favor o en contra. Y dentro de todos esos factores que podrían estar aportando, ¿verdad? Tanto negativamente como positivamente, vamos a encontrar los niveles de estrés, vamos a encontrar el acceso a recursos, el acceso, como decías tú, hasta a libros, a juegos, a espacio, a alimentación saludable, ¿verdad? El acceso a educación de calidad y temprana, a que seamos bien puntuales, porque acá un niño que está en desventaja no requiere ir al kinder, ¿verdad? Un niño requiere ir desde temprano a donde tenga un apropiado entorno, ¿ya? Pero Paz, Ahora, yo sé, eso es sí, complejo. es complejo. Yo he estado en jardines y en centros abiertos y yo sé que las tías se sacan la mugre, bien, en buen chileno. Y yo las he visto, los jardines Junji, están llenos de niños. Pero igual se hace insuficiente porque hay muchos niños que no pueden ingresar. ¿Por qué no tienen acceso? Porque se acaban los cupos. Es decir, que lo que hay que hacer es darle fuerza a lo que todo es lo que es la educación preescolar, desde la sala cuna. Pero más acceso, más espacios, más calidad, más profesionales, más manos, porque no, si nos damos cuenta y la literatura me dice que yo necesito para estimular y desarrollar mejor el cerebro de este niño que tenga más interacciones con un sujeto, no puedo tener a una educadora con 35 o 40 niños de 2 años, o sea, es inaudito, no se puede, porque yo necesito estar atento a ese niño, necesito conversar con ese niño. Y eso no lo voy a lograr de esa forma. Yo sé que implica muchos recursos, pero yo creo que esos son recursos bien utilizados. Son las O sea, inversiones. es la gran inversión de un país. La gran inversión. Hay un video muy genial que está por ahí, les voy a poner el link en la semana en el Facebook. En cierta forma, creo que es de Harvard también, establecen en un video, en una animación, cómo soluciona el problema de la cesantía, cómo soluciona el problema de la pobreza, el aumento de que se llenen las cárceles, que no haya trabajo. Al final, la gran solución es invertir en la educación. Sin duda. Yo creo Y que los yo niños creo en eso. no salen a protestar. Esa es la realidad, pues todo el mundo dice, sí, efectivamente ellos no salen a protestar, Pero sus no están papás en la sí. calle. Claro, exactamente. Matías, ideas para ir cerrando. Como vemos, muchas ideas, ¿ya? Pero si Paz nos comenta la mayoría de ellas, que agregar un poco lo que tiene que ver con el cuidado y la preparación desde la gestación. Nunca excluir ese periodo del desarrollo, porque es un continuo que comienza incluso antes de la fecundación, como nos decía nuestro colega la semana anterior,
y va progresando en cuanto a la experiencia. Lamentablemente, sobre las políticas sociales, nosotros como individuos personales no podemos hacer mucho, pero creo que tenemos un deber como terapeutas, personas con conocimiento, de ir difundiendo esta información, hacerla extensible a la mayor cantidad de personas que se pueda, y de a poco ir construyendo, ya si es que no tenemos las herramientas políticas para hacerlo, nosotros construir nuestras propias redes de apoyo que permitan facilitar el conocimiento, el acceso a esta información, que posiblemente para algunas personas es algo evidente, pero muchas otras ni siquiera lo han oído alguna vez. Entonces, ahí tenemos un deber súper importante de entregar el mensaje y velar por entregar las estrategias que sean necesarias. Así que yo creo que esa sería la recomendación. Tenemos un poder nosotros como ciudadanos, el poder de votar. Ese es un tema no menor. Ya recuerden ustedes que uno de los grandes problemas que se está produciendo no solo en Chile, sino a nivel mundial, es el tema de que la gente no va a votar y salen los gobernantes que tenemos. Ese es un tema y no hay que desconocerlo eso también. Así que cuando hay que ir a votar, hay que ir a votar. Pues ese es un tema no menor. Un tema de podcast. Es un tema de podcast, sí. Y luego el otro, el tema de los juegos y los juguetes. Yo creo que ahí hay un tema enorme de cuáles son los juguetes que uno debe proporcionar a los niños. Yo creo que para poder jugar, los niños tienen que tener juegos que puedan hacer cualquier cosa. Y todos los que son papás, estoy seguro que se han decepcionado en alguna Navidad cuando le entregan el juguete a sus hijos y sus hijos son felices con la caja del juguete. ¿Ya? Estoy pero absolutamente seguro de que la mayoría de nosotros nos pasó eso. ¿Sí? Y la experiencia, pero mucha gente me ha dicho últimamente, compramos un refrigerador y fue la mejor compra que pudimos hacer en estos tiempos. Y yo decía, ¿por qué tenía problema? No, por la caja. Porque la caja se transformó en nave espacial, bus. O sea, para la cuarentena es lo ideal, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que estoy tratando de decir? En el fondo es, los niños necesitan con qué desarrollar la imaginación. No necesitan un juguete que ya tenga la imaginación puesta allí, es al revés. O sea, tú tienes que desarrollar una imaginación con los niños. Y lo otro es jugar con los niños, ¿ya? En la consulta los papás me dicen, oye, usted qué simpático con los niños, mi hijo siempre quiere venir para acá. Y yo decía, pero tengo un truco re fácil, pues tengo hartos juguetes y yo juego con los niños. Y les presto el 100% de atención. Eso es clave, po. Ya no estoy con el teléfono. Entonces, ahí hay una cuestión clave. Yo le digo a los papás, ya, siéntese aquí y haga exactamente lo mismo que yo. Y los papás así como medio sorprendidos ahí, algunos abogados, ingenieros y todo, así como todo acostumbrado a otras cosas. Ya, juegue. Y me quedan mirando así, ¿qué hago? Juegue, po. Es como, juegue con su hijo. y eso los descoloca. Entonces uno ahí se da cuenta la gran dificultad que hay en ese nivel. Ahí asociado a eso, un comentario chiquitito en cuanto a que, claro, si tenemos esa caja, hay que darle la oportunidad de usar la caja. Porque también se da que el papá dice, no, siento fácil, y me la llevo y la guardo y la boto. La basura. Ahí le estoy quitando una oportunidad de desarrollo. Sí. Le estoy quitando la oportunidad de transformar esa caja o de sacar las cajas que encuentre por ahí, ¿verdad? Armar algo. Eso es no aprovechar una oportunidad. Sí. Y eso se deriva desde el desconocimiento, porque si uno se imagina y dice, voy a comprarle un juguete a mi hijo que tenga luces, que haga, pues, que haga todo lo que pueda hacer, la persona piensa que lo está haciendo bien, porque es lo que le están vendiendo desde estas empresas de marketing. Pero increíblemente se dice por ahí que el juguete que menos cosas hace es el mejor para los niños. Entonces, eso... Es el furor de los Lego. Correcto. Sí, entonces, sí. A eso apunta, si a fin de cuentas es desconocimiento, porque ¿quién en su sano juicio podría pensar, sin tener este conocimiento teórico que uno maneja, que una caja es mejor que la autopista que le compraron o este monito que hace todas las cosas? Entonces, como que la idea siempre uno lo pone y dice, si yo no supiera eso, me parecería súper ilógico que una caja sea mejor que todo lo demás.
Entonces, desde ahí es la importancia de difundir el mensaje. Sí, sin duda. Yo me acuerdo de chico haber tenido unos 8 años y mi papá, nosotros vivíamos en una casa que se calefaccionaba en Santiago con una estufa a leña, ¿ya? Y mi papá se le ocurrió conseguir despunte de madera, los trozos de madera, las tablas, les cortaban la punta y eso eran puros pedazos. Y trajo un camión lleno de eso. Pero imagínate, para nosotros eran como los mejores Legos que podían haber, pues, o sea, bueno, en esa época no existían los Legos, ¿ya? Sí existían, pero uno no tenía. Bueno, para mí no existían. No teníamos acceso. Esa era la diferencia. Pero eso, más mi vecino, que también se llamaba Mauricio, él tenía en su casa otro juego enorme. Tenía un cerro de arena que usaron para la construcción y quedó ahí botado. Entonces, los palos más los cerros eran ciudades, túneles, puentes, éramos Godzilla, éramos... Imagínate las cosas que me acuerdo, éramos Ultraman, Ultra Seven. Matías no conoce eso, estoy seguro que estoy hablando de algo que Matías no conoce. Godzilla, sí. Es un clásico Ultraman. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Jugábamos todo el día, todo el día. Entonces, y desarrollábamos ideas y desarrollábamos estrategias, negociábamos, invitábamos a los vecinos. O sea, imagínate, era todo lo que uno espera que se desarrolle con los niños. Y ahora, ¿qué tienen los niños? Juegos que vienen prearmados, que les restringen las opciones de jugabilidad, por decirlo así, a una opción muy concreta, y no hay otra. Correcto. Y son fome. Sí, Se además, aburren rápido. Camila nos pone ahí, una caja es una oportunidad de crear mundos, historias y experiencias. Lo sabemos, Camila. Tenemos muy claro. Sal de la caja, Camila. No sé que eran todos fans de la caja. Estoy aprovechando de ver ahí los mensajes que están apareciendo. Así que aprovecho de mandar un saludo gigante a Paz Venegas, colega, ¿verdad? Que nos ha hecho hartos aportes durante Toda la conversación. Feliz de escucharla y saber de ella. Claro. Genial. Y además, recordar, sí, que más arriba, en un mensaje anterior, Carolina Valenzuela nos dijo que viéramos un programa que sí está en Netflix para los que tengan acceso, que se llama Babies, es muy bueno. Nosotros estuvimos viendo unos capítulos. Es muy actualizado con las últimas investigaciones en varias áreas del desarrollo infantil. Y son capítulos por temas, lenguaje, no me acuerdo los otros, pero están así por desarrollo psicomotor, muy interesante. Sí. Genial. Y es un buen tema que propone Paz, que escribe por ahí el tema del apego desde la visión psicológica, aprovechando que tenemos psicólogos ahí conectados. Sería además que bueno. Es un tema muy apasionante. Sí. Sí. Oye, la verdad es que, pucha, podemos conversar tanto rato. Esa es una de las cuestiones. Yo siempre empiezo como a cortar, ¿no es cierto? Porque sabemos que podemos seguir conversando todo el rato, ya, pero tampoco nos queremos aburrir. La verdad es que nosotros la fundamental, lo principal para nosotros es tratar de difundir las ideas que nos motivan, ¿no es cierto? Y que le lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, les invitamos a que este tipo de comunicaciones, que luego se transforman en un podcast, que luego se transforman en un video que va a quedar almacenado ahí en el Facebook, lo escuchen más personas, porque esas personas a lo mejor no han escuchado de esto. Y para nosotros es muy importante que esas personas tengan acceso a estas ideas, a estas pequeñas recomendaciones. Y quizá que aprovechando su página, ¿verdad? Porque la cápsula espacial tiene su página de Facebook, nos den ideas. ¿Sí? A lo mejor temas que quieran que planteemos en el programa, que conversemos. Ya, yo creo que es una opción de también saber las necesidades y los intereses de los que nos escuchan. Sin duda, sin duda. Muy bien. La próxima semana vamos a conversar de un tema muy interesante. Estuvimos discutiendo con Paz y con Matías y ya llegamos a un acuerdo. Matías, ¿de qué hablaremos la próxima semana? Acá, fanático, mano en el corazón y todo, uno de los temas que a mí más me llama la atención son las funciones ejecutivas. Nuevamente vamos a estar hablando de regiones prefrontales, qué es una función ejecutiva,
¿Es algo, son varias, es un concepto, cómo se divide, cómo se aplican a la vida cotidiana, cuál es el rol El que gran tiene? impacto que tiene, el gran impacto que tiene en la vida cotidiana, ese es el tema, ¿ya? Yo creo que de eso vamos a conversar un buen rato. Los invitamos cordialmente. Vamos a estar con el cosmonauta Matías y por este lado el cosmonauta Mauricio. Los escucharemos, ¿no es cierto? Y los vamos a estar siguiendo durante la semana. Vamos a poner varios links de información que Sí, nosotros encontramos por allí para compartirlos con ustedes. para que puedan leer sobre lo que conversamos hoy día. Sí, Vamos a dejar ahí algunos links a varios artículos, papers, videos, cosa de que nos mantengamos comunicados durante la semana. sí. Muy bien. Les agradecemos su atención enormemente y por esta vez empezamos a dejar la órbita y nos vamos en esta cápsula espacial hasta la próxima semana. Que nos dijeron el otro día, bueno, ustedes tienen un programa, nosotros decíamos, bueno, en realidad no era un programa, pero ya Pero ahora ya, es un programa, ahora ya es un programa y la idea es que para nosotros fuera algo relajado, que pudiera transmitir ideas y aportar un poquito. Así que la próxima semana nos vemos en otro nuevo, episodio de la cápsula especial. Hasta Bye. pronto. eso, saludos, que estén bien. Faltó mi mascota. Ah, faltó. Miren. Adiós, que estén muy Adiós. bien.